Un pastor norteamericano recibió la invitación de una comunidad del norte de los Estados Unidos para ir a predicar. Él se sintió de hecho halagado porque era invitado por una congregación que admiraba, pero más especialmente al pastor de esta iglesia. Él le tenía mucha admiración, un hombre muy reconocido en los Estados Unidos, un plantador de comunidades y con ministerios en muchos países del mundo. Así que él ora, él se prepara, él se esfuerza, quiere dar lo mejor de sí y viaja al norte para estar en este lugar y llega y se encuentra con un auditorio para unas 5,000 personas aproximadamente, pero para su sorpresa en el auditorio solo estaban un promedio de 1,200 personas, así que el auditorio solo tiene la tercera parte de su silletería ocupada. Dice que él se molestó con esa congregación. Él dice, me sentí molesto al ver la asistencia y me pregunté, ¿dónde están los demás? Y creyó, son unos desconsiderados, son unos desagradecidos, ellos deberían estar aquí, hoy es domingo, hoy es el día del Señor y no están en el templo. Y dijo, y no por mí, no porque yo vine a predicar, no porque soy el invitado, sino por el pastor de la casa, un hombre tan reconocido, un hombre tan respetado. Por él deberían apoyar a este pastor. ¿Dónde están hoy domingo que no están apoyando el proyecto de iglesia? ¿Dónde se metió toda la gente? Eran las preguntas que él se hacía. Este es un hombre, un gran hombre de Dios. ¿Qué pasa que la iglesia no quiere apoyarle? ¿Qué pasa que veo tanta indiferencia? ¿Dónde están que no lo apoyan? Y dice que fue tan tocado que se puso a orar y le dijo, Señor, ¿por qué no lo apoyan? ¿Por qué no apoyan a este hombre? Y el Señor le respondió y le dijo, sí lo apoyan, a él sí lo apoyan. Y él dijo, y si lo apoyan, ¿por qué no están aquí esta mañana? Y el Señor le dijo, no están aquí porque ya están conmigo. No están aquí porque ya están conmigo. Y el Señor le siguió diciendo, porque este hombre alcanzó su generación, pero no alcanzó las siguientes generaciones. Se dedicó a pastorearlos a ellos y no invirtió ni en sus hijos ni en sus nietos. Dice que él inmediatamente se evaluó porque quedó consternado con la respuesta que Dios le daba y pensó, bueno, en mi congregación la mayoría son adultos y eso no es un problema de hecho, pero dijo, pero sentía que Dios le estaba haciendo un llamado de atención. Sentía que Dios le estaba diciendo, tú tienes que preparar la iglesia para la próxima generación. Tú tienes que preparar la iglesia para la siguiente generación. Y es que eso es lo que enseña realmente la Biblia. La Biblia enseña que la iglesia es generacional y ese es el título de la palabra esta mañana. Iglesia generacional. Y la iglesia es generacional porque Dios trabaja por las nuevas generaciones. Esa es una verdad fundamental en la Escritura. Dios trabaja por las nuevas generaciones. Pero de alguna manera podríamos obviar e ignorar esta verdad. Pero si retomamos el texto que leíamos el domingo pasado y terminamos hoy la serie que iniciamos en Números 14, una reflexión que hicimos, que hoy estoy cerrando con este texto. Números 14, desde el versículo 29, dice de esta manera. El Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que les prometí. Solo entrarán en ella Caleb y Josué. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra. Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Dios habla con Moisés, que ha sido el caudillo en Israel, el líder. Pero también habla a Josué y a Caleb, dos hombres que entendieron el propósito, el tiempo, el momento y la asignación que el Señor les estaba dando. Y los coloca a ellos, pero también Dios dice, y los niños.
Los menores de 20 años, ellos también entrarán y gozarán de la tierra que yo les di. Y en el texto yo veo un Dios que está interesado en las nuevas generaciones. Dios piensa en los niños, hacen parte del plan. Sí, están en el plan de Dios, sus hijos y los míos. Sus nietos están en el plan de Dios. Los nietos que quizás yo llegue a tener ya están en el plan de Dios. Tanto que capítulos anteriores uno puede leer a Dios dándole instrucciones a Moisés. Cuando le dice a Moisés, Moisés, la palabra que les di, los mandamientos que les he entregado, por favor, se los van a enseñar a sus hijos, se los van a inculcar a ellos, se los van a enseñar a sus nietos, se los van a enseñar a las generaciones que puedan. Repítanselos, escríbanlos, colóquenlos en lugares donde ellos puedan leerlos y siempre que puedan, hablen de ellos. Los niños entrarán en la tierra prometida. Los menores de 20 años gozarán de lo que las otras generaciones en su rebeldía, en su obstinación y en su terquedad decidieron rechazar. Porque el texto nos dice que los padres vieron a sus niños como un botín de guerra. Así lo define el capítulo inicial. En los versículos iniciales del capítulo 14. Los padres vieron a sus hijos y dijo, nuestros hijos serán botín de guerra. Escúchalo bien. Y mientras los padres están viendo a sus hijos como un botín de guerra, Dios los está viendo a ellos como herederos de la tierra prometida. Es una perspectiva muy diferente, es muy distinta. Como nosotros podemos ver nuestros hijos a como Dios los está viendo. Cómo necesitamos venir y preguntarle al Señor, ¿tú qué ves en mis hijos? ¿Tú qué ves en la próxima generación? Yo me quiero unir a tu visión, a tu proyección, a tu perspectiva. Yo quiero hablar de mis hijos como tú hablas de ellos. Yo quiero forjarlos a ellos en el destino que tú ya has trazado para ellos. Si tú dices que ellos entrarán, entonces yo creo que ellos entrarán. En medio de la crisis que está viviendo esta nación, en medio del conflicto, del caos, en medio de la incredulidad, en medio de la rebeldía de toda una nación, la pregunta es, ¿a quién protegió el Señor? A las nuevas generaciones. Note que mientras todos los adultos, todos los mayores de 20 años están enredados en sus cosas, en lo que escucharon, en sus miedos, en su propia obstinación, en su propia rebeldía, mientras ellos están tan confundidos y tóxicos en todo eso, Dios sigue hacia adelante pensando en, aquí hay unos niños, aquí hay una generación y por ellos vamos a seguir adelante. Y como sabemos que Dios va hacia adelante, Dios sabe con quién está trabajando y Dios sabe a quién coloca. Dios sabe a quién llama y Dios sabe a quién asigna. Pero cuando nosotros vemos en la palabra un Dios que sabe muy bien dónde está y para dónde va, cuando Dios sabe muy bien acerca del proyecto que tiene, usted y yo también necesitamos saber muy bien que el enemigo siempre de forma paralela quiere hacer algo y lo ha hecho desde el comienzo. Siempre desde el Génesis capítulo 3 vemos a Satanás de forma paralela tratando de engañar. Dios dice una cosa, él dice otra. Con que Dios dijo, y eso se sigue repitiendo hasta el día de hoy. El enemigo siempre trabaja contra las nuevas generaciones. Usted y yo no podemos ignorar eso. El enemigo siempre ha trabajado y trabaja contra las nuevas generaciones. Ahora, como para que usted tome un poco más de conciencia, el enemigo está trabajando contra sus hijos. El enemigo está trabajando contra sus nietos. Eso no es algo que esté escondido. La palabra lo plantea claramente. ¿Recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando Faraón dio la orden de matar a todos los niños varones que nacieran en Israel? Sí. Pero sabe que mientras Faraón está dando esa orden, Satanás sabe que iba a nacer o que había nacido el libertador para Israel. Había nacido Moisés y Satanás quiso acabar con toda esa generación para que cayera Moisés. Pero vamos al Nuevo Testamento y encontramos también un día a Herodes dando la orden de matar a todos los niños menores de 2 años porque Satanás sabía que Jesús había nacido. Así que como sabía que había nacido el libertador, se levanta también para matar a todos los niños y que muera el libertador. Satanás siempre ha estado y estará en contra de la libertad y siempre va a operar en favor de la esclavitud. Siempre el enemigo buscará esclavizarle a usted y a mí, pero también buscará esclavizar a nuestros niños. Él no viene a liberar a nadie, él viene a operar en esclavitud, en mentira y en engaño. Pero pensemos un poco hoy, ¿cómo funciona esto hoy?
No están diciendo que maten a todos los niños como lo hizo Faraón o Herodes. Pero de alguna manera, cuando nosotros nos enfrentamos a la legalización del aborto, por ejemplo, ¿no es eso una manera de acabar con las nuevas generaciones? Y usted y yo necesitamos ser conscientes de eso. Más que un grito a favor de las mujeres, lo que estamos viendo en la Escritura no es más que el enemigo acabando con la próxima generación aún desde antes de nacer. Tiene tantas maneras de hacerlo, como cuando vemos niños sin padres hoy en día, porque la guerra les ha arrebatado a sus padres, porque la guerra se los ha quitado, por la violencia que vivimos, o porque los padres sencillamente los han dejado, algunos por darles un mejor futuro, pero los han abandonado completamente, y hoy muchos niños tienen sus padres vivos, pero están estos pequeños en completa orfandad. Pero sigue siendo aún más crítico cuando seguimos analizando la situación real y vemos la prostitución infantil. ¿Saben ustedes que en el departamento del Quindío, esta zona del eje cafetero maneja un alto índice de prostitución infantil? Es vergonzoso para nosotros, pero es sencillamente el que a nuestros niños y a nuestras niñas no se les está dando el derecho de serlo y llevar su vida y disfrutarla alrededor de sus juguetes y otros niños, sino sus pequeños cuerpos estén siendo usados para la perversión de hombres y mujeres. Y ahí entonces el turismo sexual, y ahí nuestros niños siendo atacados por el enemigo. No es solamente un flagelo social, usted y yo necesitamos ver esto desde el mundo espiritual y ver cómo el enemigo ha operado y sigue operando. La música que nuestros chicos escuchan, lo que ellos cantan. Los niños hoy a sus 5 años ya no cantan rondas infantiles, no, ellos cantan reggaetón. Y vaya lo que cantan, y vaya lo que dicen. Y la música los está pervirtiendo. Por eso hoy, según las estadísticas, los niños están comenzando una vida sexual activa desde los 8 años. ¿Y eso a qué responde? A lo que ven, a lo que escuchan, a la forma en que el enemigo los ha pervertido, porque sabe que los echará a perder. Ahora se dice que los niños nacen sin género. Los niños varones no nacen varones, las niñas no nacen niñas. No son ni niños ni niñas, sino que hay que esperar una edad determinada para que ellos elijan y decidan si son niños o no son niños, si son niñas o no son niñas. Amados, si como iglesia abrimos un poco los ojos, nos damos cuenta de cómo el enemigo está levantándose o se levantó hace tanto tiempo contra las nuevas generaciones. Y muchas veces la iglesia lo único que hace es hacerse los de la vista gorda y los del oído sordo. Sí, y de alguna forma, aún viendo en la Escritura un Dios interesado en las nuevas generaciones, también viendo por la palabra a Satanás en contra de las generaciones, encontramos cristianos atascados en su vida, frustrados, tóxicos, totalmente desviados del propósito que Dios tiene para ellos. Satanás ha sido destructivo desde el comienzo y sigue siendo destructivo. Es el padre de mentira, jamás habla verdad y con su mentira engaña, pervierte, seduce, aplasta, minimiza y desvía por completo. Sin embargo, a la luz de la palabra también nosotros podemos asegurar, Dios sigue trabajando por las siguientes generaciones. Amén. Dios sigue ocupado en las siguientes generaciones. Eso no se ha caído. Dios sigue trabajando por las siguientes generaciones. La palabra muestra a un Dios que se ocupa de las siguientes generaciones. Una iglesia generacional que rompe esa brecha generación con generación. Porque aún dentro de la misma iglesia encontramos personas adultas que se han dedicado a criticar a los jóvenes dentro de la misma iglesia. Escuchar de pronto a personas adultas decir, es que la iglesia era tan linda cuando no había tanto muchacho por ahí fregando la vida. Escucha uno personas que hablan así. Escucha uno personas adultas en la iglesia, que llevan años en la iglesia, que no celebran ver a los jóvenes sirviendo a Dios. Les molestan, les fastidian, les incomodan, les hacen el cajón. Es lo que hacen. Satanás también dentro de la iglesia queriendo dañar. Y las generaciones adultas viendo como una amenaza a las generaciones jóvenes. Entonces no hay esa
dedicación intencional de ayudarlos a ellos. Y se ha abierto una brecha entre generación y generación. Y entonces los jóvenes dentro de la iglesia igual, parece que miran mal a las generaciones antes que ellos y empiezan a obviar que ellos llegaron primero y han abierto camino para nosotros y han hecho algo a favor de nosotros. Que las canas en la iglesia son un honor, que tener personas adultas en la iglesia es una bendición y tener personas jóvenes también es una bendición. Mire el que está a su lado, dígale, no se tape las canas, que eso es una bendición. Bueno, aunque algunos ni se las pueden tapar porque se les cayó todo, ¿no? Pero no importa. No importa. Pero tenemos que aprender a que estas generaciones nos tenemos que unir, porque juntos somos iglesia. Juntos somos iglesia, donde el adulto mayor se abraza con el joven, porque lo busca y el joven celebra estar con el adulto mayor. Y los chicos en la comunidad no pueden seguir viviendo esa actitud de desprecio o de ignorar al adulto. ¿Sabe que se convierte en pecado también? Está bien que ellos no vendrán a su grupo de conexión. Pues no vendrá el señor de los 70, 80 años a sentarse el sábado con los chicos de 20. La temática es distinta. Pero cuando estamos como iglesia, aquí somos iglesia. Y aquí la iglesia no puede el joven despreciar al adulto o mirarlo mal. O cómo le esquivo para no saludarlo. De ninguna manera. Cerremos esa brecha que se ha creado entre generación y generación. La iglesia es para hombres adultos, mujeres adultas y para jóvenes también y para niños. Por eso en la palabra profética se habla de y los niños levanten su voz y que los jóvenes soñarán sueños y los ancianos tendrán visiones. Note que en la profecía la iglesia está constituida de niños, jóvenes y adultos, y eso demuestra que hay una iglesia saludable. Si hay una iglesia donde todos fuéramos canosos, muy canosos, nos tendría que preocupar. Porque eso significa no estamos haciendo nada por la próxima generación. Escuchaba de un pastor en Colombia hace poco que con alguna actitud de resignación decía: yo estoy esperando que se muera la última oveja de la iglesia para pensionarme, para aceptar mi pensión. Imagínense si yo digo: amados, me voy a sentar a esperar que el último de ustedes se muera para irme a descansar. Eso no tiene sentido bíblico, porque una iglesia generacional está comprometida con las nuevas generaciones. Escúchelo bien, una iglesia generacional está comprometida con las nuevas generaciones. Moisés, Caleb y Josué estaban comprometidos con Dios, estaban comprometidos con el plan de Dios. Y el plan de Dios vinculaba a los jóvenes, vinculaba a los menores de 20 años, vinculaba a los niños. Pero en el Nuevo Testamento también leemos a Pablo escribiéndole a un pastor joven en una comunidad. Le escribe a Tito y le dice a Tito: Tito, tú predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y le dice a los ancianos, a los hombres adultos de la iglesia, escuchen bien, los hombres adultos, y a los adultos de la iglesia, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Parece que en esa iglesia habían más borrachitas que borrachitos. Dice: deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. La iglesia apostólica fue una iglesia que también le apostó a las siguientes generaciones. Pero ¿sabe a quién le delegó esa responsabilidad? A los adultos. Esa responsabilidad se le entregó a los adultos. Los mayores de 20 años no entraron. Más tarde miraremos por qué. Pero hablando de la iglesia, bueno, ¿quiénes son los adultos de la iglesia?
¿Quiénes son los ancianos? ¿Quiénes son los maduros? ¿Quiénes son los que están envejeciendo? ¿Sabe usted que una persona termina su desarrollo biológico hasta los 22 años? Y cuando cumple 22 años, empieza a envejecer. Así que si usted ya cumplió 22 años, usted está envejeciendo. Así que si usted tiene 25, no se crea tan pollito porque ya lleva 3 años envejeciendo. Sí, eso es real. Eso es real. Así que necesitamos que los que hoy tienen 25 años ya sean tan responsables como quienes tienen 40 o 60 en ser una iglesia generacional. La palabra habla a los mayores y el llamado es: tienen que influenciar a las nuevas generaciones. Necesitamos a las mujeres adultas maduras enseñándole a las jóvenes cómo llevar sus vidas, cómo guiar sus hogares, cómo educar sus hijos. Mujeres adultas, ustedes tienen que salir de esa pasividad y ese encierro en el que viven, porque Dios les dio ministerio. Si la iglesia tiene chicas jóvenes, usted debería estar invirtiendo la vida en ellas. Lo mismo que los hombres. Decía estos días, no nos pensionamos en el reino. No importa qué edad usted tenga, usted tiene una tarea que hacer dentro de la iglesia. Usted y yo tenemos una asignación que hacer dentro de la iglesia. Vamos a impulsar las nuevas generaciones. Vamos a hacerlo dentro del marco de iglesia, donde las personas adultas, la gente mayor, nos ayude a modelar una vida donde los jóvenes digan: yo quiero una vida así. Que los chicos de esta iglesia les miren a ustedes, los adultos, vivir y digan: yo quiero un hogar como el de ellos. Yo quiero ser un abuelo así. Yo quiero ser un papá como ellos son papá. Yo quiero terminar mis últimos años así, viviendo como ellos viven, viviendo y modelando a Cristo en sus propias vidas. Quizás diría Caleb: no somos tan jóvenes, pero que nuestro espíritu siempre sea joven. Eso fue lo que dijo Caleb todo el tiempo. A sus 85 años, estoy tan vital como cuando tenía 40. Tengo tanta fuerza como cuando tenía 40 años. Y es lo que la iglesia debe vivir. Una generación de adultos que modela la fe, que mentorea a la nueva generación, una generación adulta que los jóvenes los ven y dicen: son de convicciones, son familias que modelan, empresarios que desafían, profesionales que llevan muy bien su carrera, son servidores por amor, apasionados. Solo le preguntaría a los adultos esta mañana si los jóvenes de esta iglesia los ven a ustedes como cristianos apasionados. ¿Cree que los jóvenes de esta iglesia dicen: cómo son de apasionados? Yo quiero ser un apasionado así como ellos. Nos estamos quedando sin modelos en la iglesia. Nos estamos quedando sin modelos por una razón: porque las generaciones mayores los está consumiendo su propio orgullo y su propio egoísmo. Y el enemigo se está aprovechando de esa situación para dejar la iglesia sin quien modele la fe. Los jóvenes necesitan mentores. Los jóvenes necesitan familias sanas. Y preguntaría yo si todos los mayores de 22 años aquí estarían conmigo dispuestos a sacrificar algunas cosas por alcanzar las siguientes generaciones. Les pregunto, es una pregunta, a todos los mayores de 22 años, ¿usted estaría dispuesto conmigo a que sacrifiquemos algunas cosas por alcanzar las próximas generaciones? Es decir, yo me sacrifico. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Para que ellos conozcan. Hay un texto al final que muestra una gran tragedia, seguramente porque hubo una generación que no se comprometió con la siguiente. Sin embargo, la iglesia hoy debe entender esto, porque sabe que la iglesia puede ser de alguna manera asesina de los mismos jóvenes en la iglesia. Cuando yo inicié mi ministerio pastoral, yo era un niño de 8 años cuando vino un pastor de Popayán a predicar a la iglesia donde mi padre era pastor. Y él vino y le dijo a papá de esta manera, tenían mucha confianza, y le dijo: Valencia, ¿usted sabe quién es ese niño que usted tiene ahí? Ese niño es un pastor para esta ciudad. Y para mi desgracia, en ese momento fue que papá dijo: sí, yo lo sé. A los 12 años,
Vino un evangelista a otra congregación en la ciudad y nosotros fuimos a ese evento. Él me vio y Dios le dijo, ese chico que está allá es un pastor para esta ciudad, lo estoy preparando para ser pastor en esta ciudad. Él quiso orar por mí, pero pues no lo conocía, así que nunca hubo un acercamiento. Pero un año después, papá le invitó a ese mismo evangelista a estar en la iglesia que él pastoreaba. Y para su sorpresa, cuando ve a ese mismo chico que vio hace un año, me dijo, ¿tú eres el hijo del pastor Bernardo? Y le dije, sí. Y entonces llamó a papá y le dijo, pastor, usted sabe que este muchacho Dios lo escogió desde el vientre de su madre para ser pastor. Papá le dijo, sí. Yo era un niño y tampoco le voy a decir que yo estaba feliz y que yo daba gritos de júbilo. Yo más o menos como que entendía, pero a mí eso no me sonó nunca agradable. Yo decía, wow, va a ser pastor. No, porque yo no quería ser pastor realmente. Yo fui hijo de pastores y yo vi cómo vivían los pastores y yo no quiero, yo quiero servirle al Señor. Sí, yo quiero siempre estar en la iglesia, a pesar de... Pero pastor como tal no era mi sueño. Y no solo porque no fuera mi sueño, sino porque nunca me consideré la persona adecuada para poder pastorear. Siempre he creído que pueden haber muchos mejores que yo que hagan el trabajo pastoral. Y a partir de ahí decía, creo que Dios no me conoce o no sabe quién soy yo que me dice que voy a ser pastor. Sin embargo, vino alguien y tenía 15 años y volvió y lo dijo. Pero recuerdo que tenía 19 años cuando pasó un profeta, venía de Panamá, iba para Cali, pasó por la iglesia nuestra en el transcurso del día y quiso orar. Así que estábamos orando cuando de repente me mira, y cuando me mira yo digo, me va a decir algo y me va a hablar. Y no era mi emoción como me va a profetizar, no, me va a decir algo. Y sí, se me acercó y me toma de frente y me agarra de los hombros y me dice, mírame. Y me mira en los ojos y me grita, no fue una voz dulce ni así romántico el Señor, no, literalmente me gritaba y me sacudía y me decía, fue al pastorado que te llamé, sí, gústete o no, al pastorado te llamé y serás lo que yo dije que tienes que ser. No me sonreí, me puse a llorar porque me parecía terrible a lo que me estaba llamando. No era la mejor noticia realmente. Hablé alguna vez con papá y mamá y les dije, vea, yo voy a ser pastor, pero después de los 32 años. Y yo les dije, yo quiero estudiar psicología y luego otra carrera que no tenía nada que ver, pero yo quería estudiar contaduría pública. Así que yo les dije, estudio psicología, luego estudio contaduría y les dije, y después de que termine esas dos carreras, entonces me voy al seminario, me interno en el seminario y luego salgo y soy pastor. Hacía cálculos y yo decía eso después de los 32, 35. De pronto de aquí a allá, fue un pensamiento de ese muchacho, de pronto de aquí a allá las cosas cambian, a Dios se le olvida y yo me salgo con las mías. De alguna manera siempre tuve eso en mi cabeza, que podría ser algo diferente. Pero cuando yo salgo al ministerio a los 20 años, no había cumplido todavía mis 21 años, cuando soy llamado al ministerio, vienen los coordinadores regionales y los nacionales de la misión con la que papá trabajaba. Y sencillamente después de unas situaciones que se habían vivido, salgo nombrado por ellos y ungido y llamado al ministerio pastoral. Pero, ¿por qué quiero contar esto? Porque mi ministerio pastoral comienza en medio de las burlas de los adultos. Yo comienzo mi ministerio pastoral en una comunidad muy pequeña de un barrio de esta ciudad. Y un gran número de esas personas lo que hacían era despreciar a ese muchacho de 20 años que habían puesto como pastor. Los desplantes, las críticas que me hacían, las cosas que hablaban. El salón era un salón muy pequeño y ellos siempre llegaban temprano y se hacían a este lado. Aquí hay personas que vienen conmigo desde ese tiempo y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Y se hacían a este lado. Eran como unos 30, eran 30 buenos, los 30 y los 30 buenos. Y yo empezaba a predicar y era literal. Yo era predicando nervioso, inseguro, tímido. Yo recuerdo que me aferraba al púlpito y yo de ahí no me despegaba. No era capaz. Literalmente yo tenía que casi que mover una mano para poder ir y sacarme la otra. No les estoy exagerando. Toda mi tensión se centraba ahí. Pero mientras yo predicaba, ellos estaban a este lado tomando nota. Y yo decía alguna cosa y ellos me miraban. Y se hablaban con el otro y se reían
Y eso pasó más de un año. Todo el tiempo criticaron. Escúcheme, se reunían a orar contra mí, ¿o no, Gloria? Ellos hacían ayunos contra mí. Ellos oraban contra mí. Ellos oraban que Dios me tumbara, que Dios hiciera algo. Y en la cara me decían, usted no es un pastor. El día que usted sea un pastor de verdad, le creo. Y no se iban tampoco, se quedaron, que fue lo peor. ¿Y por qué no se van? Me harían la vida más fácil, pero no se iban, ahí se quedaron como un año. Era parte del proyecto, era parte del plan. Pero literalmente fue daño. Y luego me llamaban de la dirección regional y de la nacional diciéndome, Elías, llegó a la oficina o llegaron a las oficinas unos memoriales de la iglesia donde piden su cabeza, piden su renuncia. Alguna vez fue uno de los directivos nacionales a predicar. Y cuando terminó de predicar, ellos se acercaron y lo rodearon a entregarle otro memorial donde ellos firmaban diciendo que ese muchacho lo sacaran porque querían un pastor de verdad. Eso pasa dentro de la iglesia cristiana. Mira al que está a su lado, dígale, oiga, no somos tan santos como parece. No, eso pasa dentro de la iglesia. La iglesia misma puede ser tan dañina. Podemos ser tan dañinos. Los adultos pueden ser, hoy algunos de ellos me aman, oran por mí. Hay dos ancianas especialmente que amo mucho y que ustedes y nosotros ayudamos todavía. Y les ayudamos cuando podemos. Y oran por mí. Algunos de ellos todavía están esperando. Porque algunos pastores de la ciudad, recuerdo que en una reunión de pastores que hubo, hablando de ese muchacho, un pastor que dijo esto, dijo, mire, no se preocupen por Elías, que eso es pura fiebre de muchacho que él tiene. Yo decía, ojalá esto fuera fiebre, ojalá fuera fiebre que yo tuviera para que se me bajara tan rápido, pero no, era realmente obediencia, no era más que obediencia. Y él dijo eso es pura fiebre de muchacho, y dijo, le doy un año para que esté caído. Parecieron palabras muy serias, pero así lo dijo ese pastor. Le doy un año a ese muchacho para que esté caído. Desgraciadamente él fue el que cayó. Así que cuento esto solo para que usted y yo entendamos la necesidad que hay en la iglesia de que los adultos apoyemos a estos muchachos que aman a Dios y le quieren servir a Dios. Los chicos en la iglesia no estorban, amados. Ellos no son una pesadilla para nosotros. Dios nos los ha puesto para que los pastoreemos, los entrenemos, los formemos y los enviemos. Esa es la tarea de la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Aún cuando vemos ese chico insoportable, fastidioso, llenador, como me decían a mí los diáconos en la iglesia no me querían. Decía que yo era un llenador, decía un hombre que ya está en la presencia del Señor. No importa, amémoslos, enseñémosles la palabra. Y recordemos lo que Pablo le dijo a Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven. Porque hoy muchos en la iglesia desprecian a la juventud, eso es pecado. No te desprecien por ser un joven. Pero no solo en la iglesia, sino también hay muchos padres de familia que no están comprometidos con la espiritualidad de sus hijos. Hay padres respetando a sus hijos, respetándoles su indiferencia hacia Dios. Respetándoles su indiferencia hacia Dios. Escúcheme, mientras tanto Satanás los está bombardeando y los está seduciendo todos los días. Pero tenemos a padres, no, yo al niño no lo puedo obligar, yo al niño no lo puedo forzar, le coge pereza el evangelio. Mientras usted no hace su tarea, ese niño se está enamorando del mundo. Mientras usted guarda silencio, el enemigo todo el tiempo está hablando. Lo está haciendo desde que ellos están muy pequeños. Por eso Dios le dijo a Moisés, Deuteronomio 6:7, fue un texto clave. Dios le dice a Moisés, dile a los padres que les inculquen continuamente a sus hijos los mandamientos. Háblales de ellas cuando estén en la casa, cuando vayan por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten.
todo el tiempo, las veces que sea necesario. Oraríamos hoy, Señor, danos creatividad para hablar con nuestros hijos. Pero hay muchos padres que dicen, no, es que yo lo respeto y como le respeto no le digo nada. Seguro algún día un hijo desde el infierno podría decirle, mamá, ¿por qué no me dijiste algo? ¿Por qué no te pronunciaste? No importa que yo me haya enojado, pero tú me lo dijiste. Pero hay padres tan respetuosos que solo ven como sus hijos van camino a la perdición y están respetando ese tipo de cosas. No, porque hay que respetarlos. Escúcheme, usted lo respeta, Satanás no. ¿Usted cree que Satanás le pide permiso a sus muchachos para contaminarlos y dañarlos? No, él no les pide permiso. No, él no está respetando ni a nada ni a nadie. El sábado de la semana pasada estaba estudiando en el comedor en la mañana cuando Isabela bajó. Isabela es mi niña de 4 años y medio. Y bajó y me dice, papi, quiero que me prepares el desayuno. Así que yo me paré y fui a la cocina con ella para prepararle el desayuno. Le pregunté qué quería, me dio el menú del día, así que empecé. La fui a sentar como siempre sobre el mesón y preparamos los dos. Entonces no quiso que la subiera, sino que ella se quiso quedar aquí a un lado. Y mientras yo empecé a preparar lo del desayuno, yo empiezo a mirarla a ella a bailar. Ella está bailando. Entonces yo miro que ella baila. Y cada vez baila más. Y cada vez su baile es más sensual. ¿Quiere que le baile como ella bailaba? Ah. Eso estaba haciendo ella. Tal cual. Así que yo estoy perturbado. Yo le digo, ¿quién te enseñó a bailar? Me dice, nadie. Le dije, pero yo no te conocía ese baile. Y yo le dije, ¿qué es lo que cantas? Usted sabe qué canta, ¿no? Dame tu cosita. Y yo le dije, oye, yo me agaché y le dije, oye, ¿tú sabes cuál es la cosita? Me dijo, no. Pero yo estaba asombrado. Dios mío. Así que desayunamos, pero yo paré un momento y me puse a hablar con ella. Le dije, ¿quién te enseñó eso? ¿Tú dónde escuchaste ese baile? ¿Quién te lo enseñó? Me dijo, en el cole. Así que llamé a Nata, que estaba en la segunda planta, y le dije, Morsis, ven un momento que Isabela tiene un nuevo baile. Así que le dije, báilale a mamá, ¿cómo es que tú estás bailando ahora? Y empieza ella a bailar como este alienígena diabólico, pervertido. Entonces, yo estoy realmente asombrado. Y le dije, Morchis, ¿tú sabes algo de ese baile? Me dijo, sí. Entonces ella me mostró el video. Ella me mostró este alienígena, así que vimos el video, lo que dice, lo que se escucha. Y bien, ya me senté con ella, desayunamos y luego me senté con unas imágenes. Yo decía, Señor, ¿cómo le enseño a ella que esto no es bueno? ¿Cómo llego a su corazón? Así que cogí algunas imágenes de internet y empecé a explicarle, a tratar de hacerme entender con imágenes y ya. Yo, Señor, gracias. No se lo impuse, no se lo prohibí, solo le expliqué, le dije por qué podría ser, desde los términos que ella me pudiera entender, traté de hacerme entender, mira, te puede afectar, eso te hace daño, y le expliqué algunas razones por las cuales, y gracias a Dios que ella desde ese momento no volvió a bailar como este alienígena del infierno. Pero me fui luego al colegio y hablé con la profesora. Esta semana hablé con la profe y le dije, profe, ayúdeme a entender lo siguiente. La niña llegó a la casa con un baile muy particular, dame tu cosita, y me dice que fue aquí en el colegio que se lo enseñaron. ¿Sabe algo al respecto? Y me dijo, no se lo enseñamos nosotros, de hecho, no. Me dijo, no se lo enseñamos nosotros, pero algunos chicos llegaron y empezaron a cantar en coro, y me dijo, y seguramente ahí ellas se lo aprendió. Le dije, sí. Y me dijo, ¿ha escuchado a Scooby-Doo, papá? Le dije yo, pues Scooby-Doo es un perrito, no sé más. Me dijo, no, ¿ya escuchó a Scooby-Doo, papá? Le dije, no. Me dijo, ese también. Y me habla ¿y el oso gominola? Y le dije, ni idea. Pero luego entonces me
me fui a la casa y me fui a mirar un poquito a Scooby-Doo papá, me fui a mirar al oso Gominole. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que los niños hoy? Y es un osito tan inofensivo, un osito tan atractivo para los niños, pero el osito baila y cuando uno empieza a mirar uno dice, ¿cómo están tratando de una manera tan sutil y tan astuta de pervertir la mente de nuestros pequeños? Son supremamente astutos. Me fui a leer un poco de la historia. Este es un muñeco que salió hace un tiempo atrás, pero no tuvo tanto éxito. Luego un publicista lo toma, le da otro color, lo hace más llamativo y se volvió el boom en las redes sociales. Así que se volvió el boom de tal forma de que hasta las personas más reconocidas bailan en internet, dame tu cosita, y es como el reto, ¿no?, de que todos entremos a bailar. Pero también me puse a mirar un poco, no sé si usted conoce, ha escuchado hablar del momo. ¿Ha escuchado hablar del momo? Bueno, ahí está, se los presento. Esa belleza. Esa es la belleza con la cual, escúcheme, esa es la belleza con la cual están hablando nuestros preadolescentes. Solo le dejo la tarea que vaya e investigue de qué se trata esto. Está en WhatsApp. Y seguramente aún sus mismos niños pueden estar hablando con este personaje y usted ni cuenta se ha dado. Se llama el momo. Qué cosa tan fuerte. Los retos suicidas que les están dando a los niños todo el tiempo. Pero los padres desconocemos mucho acerca de lo que a ellos les están entregando. Vivimos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestro trabajo, y no estamos pendientes de qué ven, qué escuchan, qué juegan. Les damos nuestro celular, les damos la tablet, los ponemos frente al televisor, que se alimenten y no tienen ni idea qué es lo que ellos observan. Solamente los papás se sienten tranquilos porque su niño está en paz y los deja en paz. Y esa aparente paz, Satanás la está usando para traer guerra y destrucción a la vida de nuestros pequeños. Padres y madres de familia que a las niñas de 9, 10, 12 años les dieron la libertad de vestirse como ellas quieren. No tenemos mamás modelando en casa, enseñándole a sus hijas cómo se viste una niña decente. No están. Así que tenemos muchos de esas niñas vistiendo de manera sensual y escuchando que afuera dicen que el que no muestra no vende. Así que ellas inconscientemente empiezan a considerar el hecho de que hay que mostrar para poder vender. Y eso que puede ser tan aparentemente inofensivo, pero certero a la inocencia de los pequeños, los padres lo están pasando inadvertido. Aún dentro de la iglesia se perdió lo que la Biblia le dice a las mujeres cristianas: vístanse con pudor. No dice falda larga, cuello largo, manga larga, lengua larga, no es eso. Pudor, una palabra sencilla: decencia. No muestre lo que no es público. Pero aún con todas esas cosas, ¿cuántos padres de familia, sus niños empiezan a hablar? Y vino el tío o la tía o la vecina y le enseñó al niño a decir el madrazo. Y así que el niño lo dice y todos le celebran. ¡Qué belleza! Como dice, papi, ¿cómo es? Y el niño la suelta y todos le celebran. Y hay cristianos en ese juego. O el niño aprende a bailar estas cosas y luego los adultos le rodean. Y que el niño baile para todos y que el niño haga el show. Y todos le celebran. Niños tan pequeños. Padres, ¿qué le celebramos a nuestros hijos? Nunca le celebre a su hijo algo que usted sabe que es pecado. Y usted dice, no, es que es tan inofensivo, es un niño. Amados, ellos son niños. Satanás no es un niño. Ellos son niños inocentes. Satanás no. Eran niños y los mandó a matar. Eran niños y son niños y él los pervierte. Así que mientras usted es tan condescendiente, tan flexible, porque no quiere ser fanático, porque no quiero rayar en el legalismo, Satanás seguro nos puede dar una palmadita en la espalda y decir, sí, es verdad, no te vuelvas tan legalista, es que el pastor es rayado, él a veces se raya un poquito, es verdad, no, dale la libertad al niño, libertad de expresión. Y no entendemos hasta dónde le estamos dando licencia al enemigo para venir y trabajar en nuestros pequeños, en nuestra propia casa.
aparentemente inofensivo, pero certero a la inocencia de los pequeños. Y eso es que si hablamos de la pornografía, ¿sabe usted que un niño de 10 años hoy puede haber consumido más pornografía que la que usted consumió cuando tenía 25 años? Y que un chico a los 15 años ha visto cosas que usted en la vida las ha visto, ni se las ha imaginado. Pero los padres ignoramos todo esto, lo pasamos inadvertido. Estamos tan ocupados construyendo el futuro para ellos, y cuando les tengamos el futuro para ellos, ellos no están. Usted se dedica a construirles futuro, y cuando les entregue el futuro, ya no hay futuro para ellos, porque Satanás los acabó desde el presente en el que estaban. Y eso nos tiene que llevar a abrir los ojos, porque el enemigo está anestesiando la conciencia de los pueblos. El enemigo está anestesiando la conciencia de las familias. El enemigo está anestesiando la conciencia de los padres de familia. Y si le permitimos, va a anestesiar la conciencia de la iglesia también. Necesitamos vivir la fe en el hogar, la fe vivida en casa, padres que modelan la fe. Todo mayor de 20 años tiene la responsabilidad de trabajar por la nueva generación. Quiero preguntarles esto a manera de reflexión. Si usted muriera hoy, ¿qué legado le dejaría a la siguiente generación? No le estoy hablando de la herencia económica, sino el legado. ¿Qué legado le dejaría a la próxima generación? Vamos a suponer que mañana es en este lugar su funeral. Mañana celebramos su funeral en este lugar. Quiero preguntarle, ¿podría un joven pararse aquí y hablar acerca del legado que usted les dejó? ¿Podría pararse un joven aquí y decir todo lo que usted hizo y cómo modeló la fe para ellos? Y termino con este último aspecto. En una iglesia generacional, las nuevas generaciones se están preparando. Dios tiene un plan hacia las nuevas generaciones. La iglesia debe entender que debe trabajar por las nuevas generaciones. Pero quienes son aquí una nueva generación, quienes están aquí y son menores de 20 años, también deberían estarse entrenando y entender de qué se trata esto. El texto que leímos dice que los mayores de 20 años no entrarían en la tierra prometida. Mi pregunta fue, ¿y ellos por qué no entraron en la tierra prometida? Y luché como 2 semanas. ¿Por qué ellos no entraron en la tierra prometida? Y fue mi pregunta, ¿por qué no entraron? Y leí e investigué, fui donde el hermano Google, fui a comentar. No lograba entender por qué los mayores de 20 años no entraron. Pero entonces me fui y empecé a leer y leer hasta que llegué a Números capítulo 1 en el versículo 3. Y encontré que en ese texto Dios le habla a Moisés y le dice, de 20 años para arriba registrarán a todos los que pueden combatir. He ahí el plan de Dios. Todos los varones mayores de 20 años, todos ellos serán preparados, serán adiestrados para que combatan. Van a pelear por esta nación, van a pelear por sus familias, por sus padres, van a pelear por sus hermanos menores. Tenían la victoria asegurada, pero ellos van a combatir, ellos van a ir y se van a dar cuenta que Dios va delante de ellos. Eso era lo que Dios quería y lo dijo desde el comienzo. Por eso luego dice, ellos no entrarán. ¿Por qué? Porque ellos habían sido elegidos para combatir. Ellos habían sido elegidos para pelear. Ellos habían sido elegidos para liderar y para ir por su libertad. Para eso los eligió el Señor. Pero ¿sabe qué dice aquí? Que esa generación que fue elegida y que tenía que registrarse para combatir, lo que hicieron fue dedicarse a murmurar. Y se echaron a perder. Se dedicaron a murmurar, a hablar mal de Dios, a hablar mal del liderazgo, a hablar mal de las generaciones que los estaban liderando. Y Dios dijo, ellos también murmuraron, ellos también perdieron su norte, ellos también obviaron que yo voy hacia adelante, ellos no entran. Pero sí dice que los menores de 20 años, ellos entrarían, esos que eran niños. Esos que son niños y empiezan a crecer, escúcheme bien, y que tienen que por 40 años aguantarse las quejas, las habladurías contra Dios. Esa nueva generación que tuvo que aguantarse la rebeldía de sus padres y de sus abuelos, la rebeldía de sus mayores, su idolatría, su perversión. Estos terminaron convirtiéndose en lo que Dios quiso que se convirtieran.
Cumplidos los 40 años, cuando Moisés está repitiendo la ley, él le habla a esta generación. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Y luego en el 6, versículo 7, Moisés le está diciendo, cierren la brecha entre una generación y la otra. Cierren la brecha. Sean un solo pueblo. Y Deuteronomio, volvámoslo a leer. Dice, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Vamos a hacerlo todo el tiempo. Y esa generación se levantó. ¿Y en qué se convirtieron? Por favor, leamos este texto de Josué capítulo 1. ¿Cómo habla esta generación? Esa nueva generación, note cómo ellos hablan cuando ya son adultos. Han pasado ya un poco más de 40 años. Y ellos hablan así. Nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado, le dicen a Josué. E iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebele contra tus palabras o que no obedezca lo que tú ordenas, será condenado a muerte. Pero tú, Josué, sé fuerte y valiente. Nosotros te vamos a obedecer. Nosotros vamos a hacer lo que Dios dijo que teníamos que hacer. Y lo hicieron, escuche bien, y conquistaron. Josué es el libro de la conquista. Y es esa generación la que puede conquistar. Pero otra vez, esa generación se dedicó a conquistar. Padres, mírenme en un momento. Esa generación, ya siendo una generación adulta que disfrutó de todo, poseyeron la tierra, esa misma generación obviaron algo importante. Que luego, esa generación que salvaguardó Moisés, Josué y Caleb, que les modelaron, que tenían la responsabilidad de enseñar a la siguiente generación, escuche, no lo hicieron. Cuando uno lee Jueces en el capítulo 2, versículo 10, escuche lo que dice. También murió toda aquella generación y surgió otra, dígalo, que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Increíble. Dios los usó, hablaron en fe, pero se olvidaron de su generación. Y ellos murieron. Y la siguiente generación, escuche la afirmación, no conocieron al Señor. No sabían la historia. No hubo padres que les contaran la historia de fe. A veces queremos tener a nuestros hijos en unas burbujitas y no les contamos lo que Dios hizo con nosotros. No les contamos nuestra historia de cómo Dios nos ha intervenido. Nuestros hijos necesitan tener historias de fe de la familia. Ellos necesitan escuchar lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Ellos necesitan historias de fe en su propio hogar. Que digan, mi papá y mi mamá vivieron estas experiencias en Dios. Así fue que Dios los llamó. Así fue que Dios los eligió. Esta generación no supo de ninguna manera que habían sido liberados de Egipto. Parece que no supieron que Dios les dio maná del cielo, que Dios abrió el mar para que ellos cruzaran, que les dio agua de la roca. Parece que ellos eso no lo supieron. No supieron la historia, no conocieron al Dios de sus padres, porque sus padres se ocuparon en conquistar, pero no de formar la siguiente generación. La pregunta es: ¿en qué estamos usted y yo ocupados? ¿En qué estamos tan centrados? ¿En qué estamos tan enfocados que nos hemos olvidado de educar a nuestros hijos en el temor de Dios? Pablo, cuando le escribe a Tito en el versículo 6, le dijo: y a los jóvenes exhórtalos a que sean sensatos. Muchachos, ustedes tienen vida, ustedes tienen ímpetu, ustedes tienen bríos, diría alguien, ustedes tienen ganas, empuje y berraquera, pero los chicos deben entender, nos falta sensatez. No tienen edad para ser lo suficientemente prudentes. Y cuando humildemente un joven entiende: no soy tan prudente como creo. Los chicos hoy en día saben manejar sus vidas, saben muy bien lo que tienen que hacer, pueden resolver el problema de un país, de la familia y de la iglesia. Y se llenan de soberbia y de orgullo para, después de pasar una edad, darse cuenta de: uy, qué equivocado estaba, la vida no es como yo la percibía, y lo peor, no escuché a quienes me querían aconsejar.
Exhorto a los jóvenes, dice Pablo, a que sean sensatos. Chicos, ¿saben quién les puede a ustedes enseñar sensatez? Los que tienen madurez y experiencia. Y eso lo hacen las siguientes generaciones. Por eso necesitamos cerrar la brecha entre una generación y otra generación. Tenemos que administrar bien la responsabilidad que Dios nos ha encomendado. Es la tarea que Dios nos dio. Y como conclusión, recordemos que la iglesia tiene una tarea por hacer, y es formar y entrenar a las nuevas generaciones sobre el fundamento de la palabra y bajo el poder del Espíritu Santo. La iglesia tiene esta tarea, formar y entrenar, pero sobre el fundamento de la Escritura y el poder del Espíritu de Dios. La iglesia generacional tiene una promesa para creer. Sí, eso es lo que la Biblia dice. La iglesia generacional tiene una promesa para creer y tiene una herencia para disfrutar. Y cuando la iglesia entiende qué debe creer y hacia dónde camina, podemos ser una iglesia que sabe vivir su fe aquí y ahora, pero prepara a las próximas generaciones para que vivan su fe cuando nosotros los adultos ya no estemos. Para que cuando nuestra voz no se escuche, ellos sepan que tienen que seguir escuchando la voz del buen pastor. Que cuando no estemos nosotros para enseñar sensatez, ellos han aprendido sensatez. Si usted tiene que levantar un sucesor, no se deje coger la tarde. Prepárelo tan rápido como pueda. Que usted pueda estar seguro, me puedo ir tranquilo, porque hay alguien que seguiría haciendo lo que yo hago. Porque usted se ocupó de dedicar tiempo, de invertir, de enseñar, de forjar y de saber. Dios nos ha llamado a nosotros para formar y entrenar a las nuevas generaciones sobre el fundamento de la palabra y en el poder del Espíritu Santo. Nuestro deseo es que disfrutes ser parte de la iglesia y hacer de tu caminar con Jesús toda una aventura de fe. Queremos acompañarte en procesos de discipulado, consejería y que te involucres en un grupo de conexión. Aprenderás principios bíblicos para vivir una mejor vida, un mejor matrimonio y una nueva y fresca comunión con Dios. Encuentra personas como tú que quieren cada día profundizar en su relación con Jesús. Solo déjanos tus datos en el punto I para que pronto podamos contactarte.